Bueno, comenzando. Hoy hablaremos acerca de la hipoacusia por trauma acústico, pero antes es importante definir qué es una hipoacusia y qué es un trauma acústico. La hipoacusia se define como la pérdida de la capacidad auditiva, produciéndose una dificultad o imposibilidad para oír normalmente. Puede ser unilateral, afectando a un solo oído, o bilateral si afecta a los dos. El trauma acústico es una lesión a los mecanismos auditivos en el oído interno, debido a un ruido muy fuerte. Esta es una causa muy común de hipoacusia sensorial. Bueno, es importante tener en cuenta que existen ciertos niveles de hipoacusia. Entonces, tenemos el primer nivel, que es la audición normal. En este caso, se pueden oír sonidos suaves por encima de los 20 decibeles. Por otra parte está la hipoacusia leve, entre 20 y 40 decibeles en el mejor oído. Cuesta entender en entornos ruidosos. La hipoacusia moderada, esta está entre 40 y 70 decibeles en el mejor oído, pero cuesta entender sin prótesis auditiva. La hipoacusia severa, entre 70 y 90 decibeles en el mejor oído. En este caso hay necesidad de prótesis auditiva o de un implante coclear. Por último tenemos la hipoacusia profunda. Esta va por encima de los 90 decibeles y no podemos percibir sonidos. También tenemos que definir lo que son los tipos de hipoacusia. Estos se van a clasificar según la localización de la lesión. Tenemos la hipoacusia conductiva o de transmisión. Esta va a estar causada por enfermedades u obstrucciones en el oído externo o medio, frenando el paso de las ondas sonoras al oído interno. Es el efecto de taparse el oído y normalmente se afectan todas las frecuencias de sonido de manera uniforme. Suele responder bien con tratamiento médico o quirúrgico o bien con audífonos según sea la causa que lo origina. Otro tipo de hipoacusia es la hipoacusia neurosensorial o de percepción. Son los casos en los que el oído interno o el nervio auditivo se encuentran dañados. Esta es irreversible y a menudo se afectan unas frecuencias de sonido más que otras, escuchándose de forma muy distorsionada. Dependiendo de la intensidad de la hipoacusia, será necesario un audífono o un implante coclear para recuperar audición. Tenemos la hipoacusia mixta. Estos son los casos en los que existen aspectos de pérdidas conductivas y sensoriales por problemas tanto en el oído externo o medio como en el interno. Por otro lado tenemos la hipoacusia central, la cual hace referencia exclusivamente a las lesiones en los centros auditivos del cerebro. Bueno, en cuanto a las causas, como lo dice su nombre, estas son por trauma. Entonces, como habíamos definido al principio, un trauma puede ser una explosión o bien un sonido de disparo que haya ocurrido muy cerca del oído. También puede darse en personas que trabajan en lugares donde utilizan artefactos como las fábricas y máquinas que emiten sonidos bastante fuertes. Y bueno, que el exponerse a esto sin la protección adecuada y el estar muy cerca de los parlantes o usar audífonos a volúmenes extremadamente altos son las principales causas y las más comunes. Bueno, antes de continuar, es importante que todos podamos tener la capacidad de distinguir entre lo que es un sonido y lo que es un ruido. Entonces, como verán en la imagen, el sonido va a ser aquel que llega hasta aproximadamente los 60 decibeles. En cambio, el ruido puede llegar hasta los 120 decibeles. La diferencia es amplia. Después podemos ver que el sonido es armonioso. En cambio, el ruido no tiene armonía. Hay una falta de armonía. En el sonido, este siempre obedece a un patrón distinguible. En cambio, el ruido no tiene un patrón. Esperemos que puedas comprender las diferencias y vamos a pasar a otro punto muy importante, que es saber cuándo el ruido es dañino. Entonces, hay 3 señales que tú puedes reconocer y saber este ruido realmente es dañino. El primero es que los oídos le pitan. El segundo es que tú puedes gritar. Es más, necesitas gritar para que te escuchen. Y el tercero es cuando ya existe una dificultad para oír durante un par de horas después de una exposición. Como habíamos dicho al inicio, puede haber habido un disparo, puede que tú te hayas expuesto a un sonido muy fuerte en una fábrica y hayas estado por mucho tiempo. Entonces, tú vas a tener una dificultad para oír durante un par de horas.
hablando un poco de la fisiopatología, reconocemos que, como habíamos dicho al inicio, es por un ruido fuerte. Entonces, este ruido fuerte nos va a generar un daño en las células, principalmente de lo que es del órgano de Corti. En este nivel, por tanto, va a haber un daño del nervio acústico y por último va a haber una pérdida neurosensorial de la audición. Ahora, tenemos que distinguir entre lo que es un traumatismo acústico agudo y una hipoacusia profesional. Entonces acá podemos ver, en el traumatismo acústico agudo existe una lesión del oído interno. Además, este se va a dar por un sonido de duración corta pero de elevada intensidad. Implica un daño severo y además nos puede generar una hipoacusia acústica en uno o bien en ambos oídos. Y es importante este signo en el que va a haber una presencia de acufeno. Por otra parte, tenemos una hipoacusia profesional. En este caso, habíamos dicho, son pacientes cuya labor es estar expuestos constantemente a ruidos fuertes, puede ser de maquinarias, ruidos fuertes de una fábrica. Y bueno, en este caso va a haber una alteración en el metabolismo celular del órgano de Corti. En este caso va a ser un deterioro progresivo y bueno, el ruido bastante fuerte y prolongado. Es decir, la persona ha estado expuesta a un ruido de forma fuerte y prolongada. Este también es irreversible y además la medida más importante en este caso es la prevención. Más adelante les vamos a hablar acerca de cómo prevenir. Por otro lado tenemos un traumatismo acústico. En este caso podría darse por un disparo de armas, como habíamos dicho al inicio, motos o autos de carrera, una sopladora de hojas, la cortadora de césped, música a niveles altos y una maquinaria pesada. Bueno chicos, ahora para hacerlo más interesante, hemos hecho una dramatización de un caso clínico. Entonces, en este caso vamos a tener una paciente de sexo femenino de 23 años de edad, la cual acude a una consulta por presentar disminución de la audición en el oído derecho con una evolución de 4 días. Esta tiene como ocupación que es sonidista y lo hace 2 años. Doctora, ¿cómo está? Buenos días. ¿En qué le puedo servir? Dígame. Bueno, doctora, estoy muy preocupada porque hace un par de días siento que mi oído estuviera como tapado. ¿Ya? Hace más de una semana, un poco más, simplemente sentía como ruiditos o soplidos en mi oreja, pero no les di mucha importancia. Pero ahora sí estoy bien preocupada porque no escucho. Yo, además de eso, soy sonidista. Entonces es como que perjudica mi trabajo y no estoy pudiendo desempeñarlo de una manera adecuada. ¿Ya hace cuánto tiempo usted trabaja de eso? Soy aproximadamente sonidista hace como 2 años. Entonces, ¿a qué le atribuiría que recién ahora están presentando estos problemas? ¿Ha habido alguna ocasión diferente, algo que haya podido generar algún problema? Sí, la verdad es que hace unos 3-4 días había un concierto bastante grande en el Teatro al Aire Libre. Y al ir justamente me olvidé mi protección para mis oídos y los parlantes tenían un volumen mucho más alto del que yo esperaba. ¿Ya? Entonces, la verdad es que no le di mucha importancia y dije, por primera vez, solo es una vez, entonces pasará y pues no. Y ahora que realmente lo siento muy taponado, tapado, no sé, me preocupa, ¿no? Porque al final de eso vivo. Claro. ¿Qué tanto tiempo está usted con la gravedad de no haber escuchado? Este sería el 4.º día. Este sería el 4.º día. ¿Qué tanto ha sentido usted que ha disminuido? Bastante. Es que es como que escucho, pero siento como una malla. Como cuando entra a la piscina y hay como una membranita ahí. Así. Perfecto. Sí. Ya, entonces solo lo que vamos a hacer es revisar un ratito para ver qué está sucediendo ahí. Pase, por favor. Perfecto. Y 3 va. Bueno, ahora vamos a proceder a hacerle un examen para ver qué hay ahí en el oídito, para verificar que no haya ninguna otra cosa aparte. Le voy a revisar con este aparatito que se llama otoscopio. Esto no duele, pero necesito que usted tenga la cabeza bastante quieta. ¿Ya? Ya. Ok, podemos ver que acá está todo bien. También le voy a revisar el otro oído. Tenemos que comparar.
Ok, ya tenemos un panorama un poco más claro con esto. Ahora vamos a necesitar una serie de exámenes aparte, que eso ahorita le voy a explicar con detalle para qué nos van a servir estos exámenes y además es importante por la profesión que usted tiene. Acompáñame, por favor. Perfecto, gracias. Bueno, Noemi, déjame que te explique lo que hemos revisado ahorita y lo que está sucediendo contigo. Ya. Mira, lo que acabamos de revisar es tu oído, la parte interna, no solo la parte externa. He corroborado de que no haya ningún cuerpo extraño, que no haya nada que esté ocluyendo tu audición. También hemos revisado el cerumen, que es natural que tú lo tengas, pero hay veces que se pueden generar tapones y esto también genera la hipoacusia, pero en tu caso no es ese. Por lo tanto, según lo que tú me refieres, es por tu trabajo, es por lo que tú estás haciendo, te estás exponiendo a decibeles altos todo el tiempo, recurrentemente. Me dices que son 2 años, ¿verdad? Claro, sí. Entonces, estos 2 años han estado lesionando todo esto, por lo cual nosotros necesitamos hacer otros exámenes. Ya. Lo que tendrías que hacer es una audiometría, lo cual va a medir toda tu capacidad de audición para ver qué tan dañada está y cómo podemos hacer y qué tratamientos tenemos que seguir. Ya, doctora, y esto es muy grave, voy a necesitar alguna cirugía, alguna cosa así. Lo que vamos a ver es dependiendo de cómo sale esta audiometría, tú me vas a venir con los resultados, ni bien los tengas. Ya. Y todo esto es lo que nos va a determinar tu causa de hipoacusia. Ya, doctora. Ahora, entonces, bueno. Tienes que volver. Para que tú lo tengas un poquito más claro y no estés tan preocupada porque sé que es preocupante por tu trabajo, Sí. te puedo mandar a tu correo electrónico, que lo tengo aquí en tu historia, un video bastante explicativo, bastante sencillo de entender qué es la hipoacusia en tus casos, la hipoacusia por trauma acústico. Así que yo en este mismo momento Ya. Perfecto, te gracias, lo mando. doctora. Justamente le iba a preguntar eso. Muchas gracias. Este video lo vas a entender de una manera muy tranquila, no te Ya. preocupes. Gracias, doctora. No, porque Hasta luego. un gusto. Para que tú estés tranquila, porque sé que trabajas con todo esto y no estés tan preocupada de qué es la hipoacusia y lo puedas entender, yo enseguida a tu correo electrónico que está aquí en la historia clínica, te voy a mandar un video del grupo Las Espartanas, que es un video bastante sencillo de entender de qué es la hipoacusia por trauma acústico, que es justamente el caso de lo que te está sucediendo a ti. Así que lo ves este video, vas a ver que vas a entender absolutamente todo y vas a estar mucho más tranquila. Gracias, doctora, porque justamente eso le iba a preguntar, pero ya me facilitó. Con eso vas a entender y vas a estar mucho más calmada. No te preocupes, podemos hacer varias cosas para que este problema lo resuelvas y tú sigas con tu trabajo normal. Nos vemos cuando tengas los resultados. Gracias, doctora. Hasta No, luego. porque... Bueno, por último, hablando un poco de la prevención y el tratamiento, es muy importante entender que el ruido es el contaminante ambiental más frecuente de los lugares de trabajo y además una hipoacusia va a depender del nivel general del ruido y de la duración de la exposición al mismo. En Estados Unidos van a tomar como límite de exposición, es decir, intensidad-tiempo, al ruido según la siguiente tabla. Como podemos ver, en el caso de que haya una exposición de 90 decibeles, el tiempo máximo que puede uno estar expuesto es 8 horas. En 95 decibeles de 4 horas, en 100 de 2 horas, 105 1 hora, 110 decibeles media hora y por último 115 decibeles solamente durante 15 minutos. Más de 115 decibeles no están permitidos sin el uso de protectores auditivos y además es importante que se usen medidas complementarias como ser una planificación y organización administrativa, además de la medición y control de los ruidos, las pruebas audiométricas pre, intra y postlaborales, la educación del personal. Es importante que en el asesoramiento ocupacional podemos plantear las siguientes preguntas. La primera, si un paciente tiene hipoacusia perceptiva, progresiva, previa, no causada por ruido, ¿esta persona puede trabajar en un ambiente ruidoso? Pues en este caso está contraindicado, ya que si la intensidad a la que estará expuesto será leve, se protegerá y se realizará controles periódicos. La segunda pregunta es si un paciente con otoamplífono puede trabajar en un ambiente ruidoso. Se sugiere que nadie que lo use trabaje en áreas de gran concentración de ruidos.
En tercer lugar, un paciente con hipoacusia debe volver a su ambiente ruidoso y exponerse a un deterioro adicional o debe ser reemplazado por otro operario de audición normal, arriesgándolo a padecer una hipoacusia. Pues esto nos lleva a plantearnos la imposibilidad de determinar una preexistencia de susceptibilidad. Y por último, lo último que debemos preguntarnos es si un paciente con hipoacusia conductiva puede trabajar en un ambiente ruidoso. La respuesta a esto es que este paciente estaría más protegido, su oído interno estaría más protegido, pero puede que si está bajo un control médico y siempre y cuando su hipoacusia no comprometa su seguridad y la de sus compañeros. Es muy importante tener y entender la determinación del grado de la incapacidad auditiva, como habíamos mencionado en diapositivas anteriores. Doctora, buenas Noelia, qué gusto verte. Siéntate, por favor, doctora. Análisis de sabermetría. Perfecto. A ver, vamos a revisar cómo te ha ido. Ya, doctora, le cuento que he visto su video y me ha servido un montón, me ha resuelto todas mis dudas. Realmente increíble ese grupo de las espartanas. Me alegra mucho, sí, nuestros estudiantes realizan cosas en este sentido para explicar a nuestros pacientes y la verdad es que es una forma muy linda de hacer que nuestros pacientes entiendan y puedan llevar su patología de una manera mucho más tranquila y que no se aterren con palabras que no entienden o algo así. Me alegra que le haya servido, de verdad. Muchas gracias, más bien felicidades a ustedes que hacen unos videos muy buenos. Muchas gracias. Ok. Ahora, ¿cuáles son los resultados? Porque la verdad es que no he... Bueno, para comenzar tienes que estar más tranquila. Tienes que estar mucho más tranquila. Ahora te voy a decir y te voy a explicar con calma por qué. Bueno, para indicar un tratamiento, lo principal que vamos a tener es el reposo auditivo, un tratamiento antiisquémico, la inhalación de carbógeno, una hemodilución y un oxígeno hiperbárico. Y bueno, también es importante que podamos reducir el número de aparatos que funcionan al mismo tiempo, no usar productores de música durante más de 1 hora al día, una protección auditiva, cuidado en resfríos y no introducir objetos extraños en el conducto auditivo externo. Y bueno, en el caso de retrasos es importante que en niños identifiquemos posibles problemas auditivos. Por último, la rehabilitación de un paciente con 17 decibeles involucra un equipamiento protésico y una meticulosa selección, calibración y adaptación de tal equipamiento. Eso es todo, amiguitos. Esperamos que esto haya servido para ti y gracias.